Buenos días. El capítulo venezolano tiene el placer de continuar con los eventos que ha venido realizando, que hemos denominado Al Día, en donde estamos tratando temas de actualidad en arbitraje nacional e internacional, de comercial y de inversión, perdón. Hoy hemos invitado al doctor Álvaro Badel. Álvaro Badel es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal y Derecho Mercantil, mención summa cum laude, doctor en Derecho, mención summa cum laude, profesor de posgrado y pregrado, socio fundador de Badel y Grau, expresidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje y miembro activo del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje. Álvaro es un asiduo miembro de los congresos que se celebran en Madrid, colabora permanentemente con el capítulo y para mí es un placer tenerlo hoy. Hoy nosotros vamos a conversar un poco sobre un tema de actualidad que ya tratamos en un al día anterior con la colega Mirisa Santana. En aquella oportunidad hablamos sobre la reticencia de algunos árbitros y de algunos abogados en participar de esta nueva tendencia que si bien es cierto, se utilizaba en el arbitraje desde hace tiempo atrás, a raíz de la pandemia del año 2020, se incrementó, se empezó a trabajar muchísimo más hasta el punto de que hoy en día prácticamente el 80%, diría yo, de los arbitrajes se están celebrando en forma virtual. Álvaro ha estado estudiando no solamente a nivel de arbitraje, sino a nivel judicial, todos estos temas, pues, y ha estado no solamente vislumbrando pues la práctica en sí misma de lo que es la virtualidad, sino las consecuencias que ella puede traer a nivel jurídico y a la validez de todos esos sistemas que se están implementando y que a veces pudiesen atentar contra las constituciones pues, de los países donde se aplican y también sobre la forma como se garantiza el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Álvaro ha publicado recientemente 2 artículos en varias revistas internacionales y ha sido invitado por unas universidades. En este momento, Álvaro, ahora nos vas a recordar porque no tengo el nombre de la invitación que te hicieron recientemente. Ya te voy a dar la palabra. Y de acuerdo a lo que hemos conversado previamente, vamos a enfocar esta conversación entre los dos. Y te voy a hacer, bueno, después de que te voy a dejar, hagas tu introducción, quería que nos hablaras un poco sobre la importancia desde tu punto de vista de la telemática al servicio de la justicia en general, que es la introducción más o menos que acabo de vislumbrar y poco a poco iremos entrando pues en la materia del arbitraje y en todo lo que es el derecho comparado y todas esas cosas que tú manejas a cabalidad. Entonces, Álvaro, bienvenido. Esta es tu casa, estás en este programa al día que me siento muy a gusto y siempre es bueno conversar con los amigos. Te doy la palabra. Gracias, Adolfo. Qué bueno estar contigo. Verdaderamente no puedo comenzar sino agradeciendo la invitación y además regocijándome de ser parte del Club Español del Arbitraje, en concreto del capítulo venezolano, que contigo a la presidencia realmente, sin duda alguna y sin que celos de nadie puedan florecer, podemos hablar de antes y después de Adolfo Báez. Venezuela tiene una presencia importantísima en el Club Español de Arbitraje. Solemos ser la delegación de mayor cantidad de miembros que asistimos a los congresos internacionales en Madrid, Barcelona, etcétera, del Club Español del Arbitraje. Y te repito, esta iniciativa me parece plausible y con mucho gusto pues vamos a compartir esta experiencia. Bueno, comienzo por aclarar en cuanto a la invitación. La Universidad Católica de La Plata, muy recién comenzada la pandemia en el 2020,
comenzaban pues como respuesta académica al encierro que vivíamos. Por supuesto, yo creo que cuando hablamos de las reacciones desde todos los ámbitos frente a la pandemia, creo que la parte universitaria y la parte en general de la enseñanza de todo el mundo, de todas las culturas y desde todos los planos y las ópticas, comenzaron a reaccionar. Y por supuesto las universidades en el mundo tuvieron mucha presencia. La Universidad Católica de La Plata en concreto, muy cerca del inicio de la pandemia, hacia el mes de junio o julio de 2020, montó un congreso de nuevas tecnologías. Entonces era las nuevas tecnologías aplicadas a la justicia y cómo estaban reaccionando los países. Tuve el honor de ser el único venezolano que estuvo presente en ese congreso, y de esa intervención pues surgió primero una amistad con la profesora Nadia Genseli, luego una cercanía con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata, y me pidieron que publicara un artículo en una revista que se llama Perspectiva, al cual estás haciendo referencia, donde me pasé un poco allí en concreto por la justicia ordinaria virtual en Latinoamérica. Solo me refería ahí a la justicia virtual ordinaria. Hoy vamos a hablar más hacia la justicia arbitral, ¿verdad? Y bueno, tú me decías un poco la vinculación o la importancia, ¿verdad?, de la telemática aplicada al arbitraje. Creo que a partir de es un hecho que conmocionó y que cambió la historia de la humanidad como es marzo de 2020, antes y después de la pandemia del COVID-19, como quizá lo hubo en el año 18, solo que no nos tocó vivirlo a ninguno de nosotros antes y después, ¿verdad?, de esa gran otra epidemia, pandemia que hubo en aquel momento con la fiebre negra esta que tuvo su origen en España y rápidamente invadió todo el mundo. Podríamos decir que ese hecho marcó en la humanidad la necesidad de una necesidad reactiva ante un hecho que imponía estar aislados, porque la particularidad del virus fue que obligó a mantener a las personas aisladas en un aislamiento casi que total, e incluso dentro de los recintos, en nuestras casas, nuestras oficinas, donde estuviésemos, en un hotel, donde la gente que haya quedado pues en aquella época, a veces separación entre las dos personas, los cónyuges separados de cuarto porque ambos tenían que cuidarse de no contaminarse o porque uno de ellos ya lo estaba. Pues dentro de esta reacción necesaria surgen ideas como la telemedicina, el teletrabajo, la telejusticia, la telerelación entre los habitantes y la vida que se llevaba, las teleinversiones, la telebanca, y dentro de todo esto inserto dentro del mundo de las telecomunicaciones. Es allí donde los países reaccionan y, por supuesto, en aquellos que ya habían iniciativas de justicia virtual, se da cuenta y persuadidos como han sido de que es un hecho necesario salir adelante frente al aislamiento. Entonces empiezan pues las reacciones son normativas básicamente, se mejoran los reglamentos de los centros en donde y se modifican aquellos donde no estaban incorporadas normas telemáticas para la sustanciación de procesos arbitrales o para la sustanciación de procesos ordinarios judiciales. Y entonces Venezuela, tenemos que hacer algunas referencias necesarias, lo cual pues más adelante conversaremos, dónde se ubica Venezuela, dónde se inserta Venezuela y dónde, cómo reaccionó Latinoamérica y el mundo en general frente a esa realidad. De manera que como conclusión de esta primera idea, pues, podríamos afirmar que como consecuencia de la declaratoria del COVID-19, la implosión que ocurre a partir de la pandemia genera, ¿verdad?, colateralmente como efecto positivo, si se quiere, la virtualización de la justicia en general. Piénsese en la justicia ordinaria, piénsese en la justicia arbitral. Inclusive la justicia
dentro de lo que es la idea de las negociaciones por consenso, sin que haya un árbitro, sin que haya un juez. Las relaciones entre los comerciantes se volvieron absolutamente dinámicas a través de la telemática y al punto que hoy, entonces, ya una generación que tiene pues 2 años y medio trabajando en este mundo virtual, ya que por ejemplo tenían 16 años hace 2 años y hoy están ya mayores de edad, ya empiezan a negociar, ya empiezan a interactuar, son jóvenes pujantes que están estudiando, que están en las universidades, pues ya consideran que esto es parte del gentilicio que les corresponde en este momento y es lo que se está viendo como normal. Es la nueva normalidad. No tienes audio. No tienes audio. Perdón, Álvaro, dispensa. Estamos viendo en ese planteamiento, pues, cómo es la definición en el contexto general, las consecuencias que ha traído la pandemia y cómo, digamos, el coletazo va trayendo a las nuevas generaciones a insertarse dentro de este mundo. Yo quería, yo tengo algunas experiencias con relación a lo que sucede en otros países desde antes de la pandemia. Por ejemplo, en Brasil, yo tuve un tema que tuve que ir a ver a Brasil y verdaderamente los tribunales estaban funcionando completamente virtual. Las diligencias, todo se introducía y tú lo podías chequear. ¿Tú nos puedes hablar un poco cómo es ese uso de esas tecnologías de información y comunicación en el arbitraje, en el derecho comparado? ¿Tú podrías conversarnos un poco sobre eso? Claro. Fíjate, básicamente, como tú lo estás diciendo, ha habido un desarrollo importantísimo tras nuestras fronteras físicas en la sustanciación de arbitraje ya con el uso de las tecnologías. Para hacer referencias concretas, a partir del 14 de diciembre de 2018, por ejemplo, entraron en vigencia las reglas de Praga. Estamos hablando de toda una normativa destinada a la sustanciación de arbitraje y es bueno aclarar para los que no están muy familiarizados pues, con lo que son las normas, la normativa de arbitraje a nivel de reglamento, a nivel de resoluciones o de acuerdos, según el país de que se trate, que siempre que estemos hablando de este tipo de normas estamos hablando de soft law. Son normas que se van a erigir como recomendaciones normativas de uso preferente, pero no pasan de ser esto, recomendaciones. Entonces, bueno, eso es importante que se tenga, porque cuando uno dice reglas de Praga, la gente puede decir, bueno, pues estamos en Venezuela, ¿qué relación podemos llegar a tener nosotros con las reglas de Praga para el manejo eficiente de los arbitrajes? Bueno, claro que sí, podemos llegar a tener muchísima relación, porque las partes en conflicto pueden escoger como norma de derecho adjetivo para la tramitación de su arbitraje aquí en Venezuela, ¿verdad? Las reglas de Praga. O porque habiéndonos sometidos a un reglamento de los centros de arbitraje que tenemos en Venezuela, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas o el CEDCA, que tienen sus reglamentos propios y desarrollan el tema, no obstante ello, las partes pueden escoger que para el manejo de la parte probatoria, entonces, por ejemplo, utilicemos el protocolo de Seúl y entonces menciono que también el 18 de marzo de 2020 entra en vigencia como respuesta a la pandemia, pero ya se venía hablando desde el Congreso en Corea de arbitraje que se realizó en diciembre de 2019. Una de las conclusiones de ese Congreso fue la necesidad de tener una normativa de soft law para la tramitación eficiente de las audiencias telemáticas. Y entonces el 18 de marzo de 2020 comenzaba aquí la pandemia, unos días antes, la declaratoria formal del estado de alarma de pandemia y fue más o menos coincidió con todos los países del mundo, pues entra en vigencia ese protocolo de Seúl en donde se establece de manera extraordinaria, concordada, muy eficiente, con mucha seguridad jurídica, cómo se debe manejar eficientemente una audiencia telemática
para que en presencia de los árbitros, por ejemplo, se lleve adelante la dialéctica del proceso arbitral o se lleve adelante la evacuación de una prueba o la evacuación de un testigo en particular, etcétera. Todo eso, pues, a través del protocolo de Seúl. La International Bar Association, en su última reforma del 17 de febrero de 2020, incorpora también el reglamento del uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación para la sustanciación del arbitraje, y entonces se establece la posibilidad del uso de las notificaciones electrónicas, surge la idea del expediente virtual, de la posibilidad de llevar adelante los actos que de manera principal articulan el proceso arbitral, la demanda, la contestación, las audiencias, el acta de fijación de términos de referencia y el laudo arbitral y su notificación a las partes, todo a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Igualmente, la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, en su última reforma del reglamento del 1 de enero de 2021, establece con mucha claridad y habilita el uso de los correos electrónicos y la posibilidad de que se lleven adelante los actos procesales del arbitraje de manera telemática, siempre bajo los criterios de seguridad jurídica y de cumplimiento y de resguardo del debido proceso entre las partes. Latinoamérica, para venir un poco más hacia nuestro contexto, pues podríamos destacar, por ejemplo, Colombia. En el año 2012, es decir, ya tiene 10 años de promulgado el Código General del Proceso en Colombia como norma general procesal en la que se estableció la posibilidad del uso de las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, no es menos verdad que a pesar de que tiene 10 años en vigencia, al año 2020, cuando comenzaba la pandemia, la crítica que siempre leíamos en relación con esto es que en Colombia poca vigencia verdaderamente material tenían las normas telemáticas previstas en ese código desde 2012. Sin embargo, a partir de la pandemia comienza a darse un verdadero uso de las mismas. Sin embargo, a partir del 4 de junio de 2020 se dicta un decreto legislativo mediante el cual se establece la posibilidad de utilizar y de impulsar el arbitraje a través de la vía telemática, y los centros de arbitraje comienzan con la habilitación del decreto legislativo 806 a poner en marcha el uso de las tecnologías, y esto es acogido en los centros de arbitraje, y por supuesto es necesario que las partes que acuden a los arbitrajes así lo hagan. Igual en Perú, también de muchísima raigambre el arbitraje internacional y de inversión. Ellos dictan la nota práctica número 1 en el año 2020, el 25 de abril en concreto 2020, y con esta nota práctica que se dicta, se habilita para la justicia en general y para la justicia arbitral en particular el uso de las tecnologías de información y comunicación. Se habilita el uso de los correos electrónicos, de los conceptos de Dropbox, de nube, de archivos digitales, de expedientes digitales, etcétera, etcétera. Y Ecuador, que tiene una ley de arbitraje y mediación también, si se quiere, de avanzada, en la cual está prevista la posibilidad del uso de las tecnologías de información y comunicación. Ha ido a la gran cantidad de centros de arbitraje, es impresionante. Creo haber visto que más de 25 centros de arbitraje hacen vida en Ecuador, están utilizando las tecnologías de información y comunicación para el arbitraje. En Venezuela, cuando se declara el estado de alarma por el Ejecutivo Nacional a partir del 12 de marzo de 2020, no consigue fuera de base, por decirlo de alguna manera, al CEDCA,
el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje había reformado previamente, en enero de 2020, precisamente había entrado en vigencia el reglamento, la última reforma del reglamento de ese centro de arbitraje, en el cual se estableció la posibilidad de interponer la demanda y de contestarla, de proponer la reconvención y de llevar adelante los actos procesales típicos del arbitraje a través de los usos de las tecnologías. Teníamos ya también que proveer correos electrónicos en el caso de, para que se hicieran las notificaciones, las cuales fueron acogidas favorablemente. Y en general, pues lo más importante, el uso de las audiencias digitales. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas sí estaba, me consta, y lo habíamos conversado en muchas de las reuniones que hacemos sobre estos temas, donde participamos nosotros y otros profesionales del derecho que tanto como tú y como yo hacemos vida dentro del arbitraje y queremos impulsar dentro de la Asociación Venezolana de Arbitraje, por ejemplo, el arbitraje en Venezuela y a Venezuela como sede favorable de arbitraje. Pues ya habíamos venido recomendando que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas actualizara su reglamento para dar cabida también a la telemática, y en ese sentido se dicta en el mes de junio de 2020 la reforma del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, lo cual pues vino a constituir un importante aporte para el mundo de la telemática y del arbitraje. Y bueno, no puedo dejar de mencionar las reglas ABA para la tramitación de procesos arbitrales y las reglas ABA para la evacuación de pruebas, ambas dictadas en junio de 2021. Acaban de cumplir un año de vigencia que como todo lo que he mencionado antes, como cuerpos normativos, no dejan de ser recomendaciones de soft flow para la sustanciación de la fase de evacuación de pruebas bajo reglas y uso permisible de la telemática. Y estos son, pues, digamos, unos cuantos de los más importantes aspectos que sobre este punto que me preguntaste te quiero decir en este tiempo que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Fíjate, es muy interesante todo lo que estamos viendo y yo creo lo que estamos viviendo, puesto que, y ahora me voy a referir concretamente a Venezuela, porque en realidad el progreso que ha habido en materia de trámite y de sustanciación de los procedimientos arbitrales, tanto en el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas como en el CEDCA, es verdaderamente impresionante. O sea, quienes hemos tenido arbitraje recientemente, nos hemos podido dar cuenta que la revisión del expediente es verdaderamente algo, hay que acostumbrarse indiscutiblemente, porque todavía yo conozco personas que dicen, bueno, no, déjame imprimirlo y me lo llevo porque me lo llevo el fin de semana y lo imprimo. En realidad ya en mi caso concreto, ya yo prácticamente no utilizo el papel. Yo prácticamente todo lo trabajo. Bueno, yo he sido siempre tecnológico y he estado siempre tratando de actualizarme en lo que se refiere a equipos y esas cosas, porque ese es el otro inconveniente. Quien quiere ejercer hoy en día en general con una justicia telemática, bien sea en la jurisdicción ordinaria o bien sea en arbitraje, tiene que adaptarse a estos cambios. Porque ya inclusive la impresión permanente de cosas ya prácticamente no se utiliza. Bueno, el sistema bancario tiene años luz de avance porque los estados de cuenta, todo eso lo recibimos. Ahora, yo sé que hay un tema, no sé si es que uno a veces es más estricto que otro sobre relación a las garantías del debido proceso en este tipo de trámites, porque obviamente que quienes actuamos de buena fe no tenemos nunca ningún problema porque tú envías un correo, no lo vas a desconocer, tú estás pendiente. Claro, también existe la estabilidad del servicio, porque obviamente que todas estas tecnologías dependen de un servicio que es proveído por empresas privadas, pero también es proveído por el Estado. Entonces, yo quisiera ver cuál es tu enfoque en relación a la seguridad jurídica que hay
cuando se está en presencia de estos procesos virtuales, tanto en arbitraje como en la jurisdicción ordinaria. Sí, ese es un aspecto fundamental, Adolfo, verdaderamente. Cuando comienza en Venezuela la justicia, la telejusticia, si se quiere, como reacción, como te decía, al confinamiento, realmente algo que a nosotros nos parecía que tenía que tomarse alguna decisión. Y lo dije en cada evento que me invitaban, se lo comentaba a mis alumnos, lo comentaba en talleres, simposios, eventos, que las resoluciones que dictó el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sala plena, comenzando en el mismo mes de marzo, se dicta la 001-2020 y pues con una solución de continuidad se dictan 8 resoluciones hasta la 008-2020 por el Pleno del TCJ, tratando de alguna manera garantizar el servicio de justicia. Se paralizaba un servicio público esencial para todo Estado democrático, como era el acceso a la tutela judicial efectiva, y ante la paralización de todo el planeta, si se quiere, y por la orden y por las recomendaciones de la OMS, se dicta acá el estado de alarma, donde se paralizan todas las actividades. Entonces, se dicta una serie de resoluciones. La sala plena dice, bueno, sí, se ordena la paralización del despacho en toda Venezuela, en todos los ámbitos materiales, salvo la justicia constitucional y la justicia penal. Y se mantiene más o menos por 7 meses el servicio de justicia paralizado. Y luego, ya cuando se va atenuando un poco los efectos de la pandemia hacia el mes de septiembre de 2020, pues se dicta la resolución 008-2020, donde se dice, se exhorta a poner en marcha otra vez el aparato judicial bajo estrictas medidas de seguridad desde el punto de vista de la bioseguridad. La Sala de Casación Civil, tomando como buena esta recomendación, dicta la resolución 005-2020 y crea el despacho virtual. Y se pone en marcha a partir de ese momento un experimento de justicia virtual respecto del cual yo he dicho lo siguiente, Adolfo. Nos olvidamos desde el día 1 de la pandemia que teníamos en vigencia artículo 110 de la Constitución, cúspide de la pirámide, donde establece el uso de las tecnologías de información y comunicación y de los avances tecnológicos en general al servicio del pueblo como uno de los proyectos importantes y de los programas importantes del Estado. Estamos desde el año 99 con esta Constitución y lo olvidamos en el 2020, que era muy importante, porque si teníamos una norma que habilitaba el uso de las tecnologías de información y comunicación, lo que teníamos era que desarrollar un poco las leyes, pero entonces se nos olvidó, más grave aún, que en el año 2001 se dicta y entra en vigencia la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, donde se establecen en relación con la seguridad jurídica principios como ente certificador, la SUCERTE, Superintendencia de Certificación de Datos, firma electrónica, efectos probatorios del correo electrónico, la forma de control y contradicción de los documentos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se delegó en el Tribunal Supremo de Justicia la normativa de excepción en ese momento para afrontar la pandemia y nos olvidamos que teníamos una ley, que era la ley de mensajes electrónicos, la ley de infogobierno, es decir, una cantidad de textos positivizados donde se recogía desde el año 2001, mira tú, aquí en Venezuela, la justicia virtual, es decir, o la posibilidad de utilizar la telemática al servicio de la justicia. Eso lo olvidamos, delegamos y a través de resoluciones se dictaron normas procesales, normas de procedimiento, incluso normas mercantiles. ¿Cuál es el problema del debido proceso y esto que estoy mencionando? El problema es que cuando hablamos de separación de poderes y cuando hablamos
de reserva legal, entonces el artículo 156 de nuestro texto constitucional establece que solo por ley formal del Poder Nacional pueden dictarse normas procesales, normas mercantiles, normas penales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, nosotros decíamos, nos parece perfecto que se haya puesto al servicio de la comunidad la telemática, no es lo más apropiado que se haya hecho por resoluciones que son actos de rango sublegal, como bien lo sabemos, tendrían que ser actos de rango legal, y lo que en nuestro criterio se imponía era la necesidad de reformar el Código de Procedimiento Civil, que es una reforma que se puede hacer en muy corto tiempo, un capítulo nuevo sobre justicia telemática, y la justicia telemática va de la mano con la oralidad, porque la oratoria es la forma de llevar adelante los actos procesales a través de la telemática, no es otra. La parte escrita es el complemento, son las pruebas, etcétera, etcétera. Pero las audiencias, como su nombre lo dice, y viene de la palabra de audire, tiene que ver con esto que estamos haciendo tú y yo en este momento. Entonces, se olvidó y no se escogió el camino constitucional, quizás compelida el Tribunal Supremo de Justicia por una necesidad. Yo lo entiendo, era una necesidad, y yo aplaudo el hecho de que se hayan dictado esas resoluciones, pero le correspondía luego a la Asamblea Nacional tomar su responsabilidad y decir, bueno, ok, se le puso un torniquete al herido que se estaba desangrando, ahora yo, que soy el especialista, lo voy a curar. ¿Cómo lo curo? Dicto una reforma parcial del Código de Procedimiento Civil, incorporo normas sobre telemática jurídica, reformo el 859 y siguientes, donde está establecida la oralidad en Venezuela, en los procedimientos civiles y mercantiles que se ventilan a través del Código General del Proceso Venezolano, nuestro Código de Procedimiento Civil, y con eso hubiésemos tenido entonces garantizada la seguridad jurídica. Hoy en día, entonces, cuando tú me llevas a cómo garantizamos seguridad jurídica, debido proceso, debido el derecho a la defensa de las partes y la telemática, mira, lo primero es dándole un piso normativo verdaderamente a la telemática en Venezuela. No puede ser que después de 24 meses de experimentar con la telemática a través de lo que surgió con estas resoluciones, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia conformado por magistrados distintos y como quizá no sé realmente cuál fue la razón de fondo, pero de un plumazo en la resolución 001-2022, la primera resolución de la Sala de Casación Civil fue para derogar la justicia virtual. Entonces, ni un extremo ni el otro. Yo me parece que lo que se ha debido hacer es mejorar lo que se tenía, y la forma de mejorarlo es dando seguridad jurídica, y seguridad jurídica significa entonces reformar ley de arbitraje comercial, ¿verdad? Que 98, reformar Código de Procedimiento Civil para incluir un capítulo sobre telemática al servicio de la justicia, y con eso nosotros tendríamos el fundamento normativo para que entonces nuestros centros de arbitraje, los que tenemos y los que se sigan fundando, ¿verdad?, puedan discurrir como necesariamente lo vamos a tener que seguir haciendo dentro del arbitraje y el mundo de la telemática. Eso es lo que yo considero. Conceptos como, entonces, el ente certificador, seguridad de la información. ¿Quién garantiza ahorita el viaje de la información? La información que sale de mi bufete cuando yo demando y cuando llega al centro de arbitraje, alguien tiene que garantizar que esa información viaja de manera encriptada, y que IP y la dirección IP de salida y de llegada tienen que tener, a la hora que haya una discusión, un ente que esté por encima de las partes e incluso por encima de la dirección ejecutiva de los centros de arbitraje, que dé fe pública del acto que salió, del acto que se recibió. Entonces, dentro de lo que me pregunta, la necesidad de un ente certificador, seguridad de la información, lo que acabas de decir, confiabilidad de la conexión, estabilidad de la conexión, ancho de banda necesario para que tengamos una justicia telemática y una justicia ordinaria confiable. Y cuando me tocó hacer el estudio para la Universidad Católica de La Plata, desafortunadamente constaté que Venezuela viaja a la más baja velocidad de toda Latinoamérica. Sí, cuando verificamos en nuestros sistemas de la telefonía pública, que es la CanTV,
viajamos, ellos dicen que si tú te metes en Google, dice que es 12 megabits por segundo. Normalmente en nuestros hogares, si acaso llega a 6 el sistema AVA. Mientras que Brasil, por decirte algo, viaja o la información se transmite a 90 megabits por segundo y están todos los otros países por encima de nosotros. No quiero ir a España, que son casi 160. O sea, imagínate lo que eso significa, y eso tiene Sí, que ver con la confiabilidad, estabilidad. Finalmente, debe haber escalabilidad en los sistemas operativos. Es decir, yo no puedo hacer unas normas y no puedo garantizar el debido proceso si yo, por ejemplo, digo que cuando se recibe en el tribunal una diligencia, un empleado del tribunal tiene que leerla y darme una respuesta, porque estás pensando en una justicia para 5, 8, 10 personas. Tú tienes que, la escalabilidad significa que los procesos telemáticos tienen que estar preparados para dar respuesta a N número de solicitudes. Y si en un mismo tiempo llegan 65 diligencias de diferentes usuarios a nivel nacional, o 650 o 6.500, la vas llevando a la potencia que tú quieras, tiene que haber posibilidad de respuesta. No puede ser que en el centro de arbitraje hay dos personas que trabajan sustanciando los expedientes, o en el tribunal hay 5 y hay que esperar que den respuesta material. No. Tiene que haber inteligencia artificial que se pueda encargar de dar respuesta y decirte su diligencia ha sido recibida, se va a procesar. Eso es la escalabilidad. Entonces, bueno, todo esto tiene que converger para que, en el caso concreto, para que haya la noción de debido proceso y derecho a la defensa. está bien, Álvaro. Tú sabes que una de las características del día es la brevedad y ya el Sí, reloj nos está marcando. Fíjate, yo para concluir diría que en realidad en lo que concierne el arbitraje está dando pasos muy veloces y agigantados frente a la justicia ordinaria, puesto que lo que se está haciendo en general y concretamente en Venezuela es algo verdaderamente impresionante. Creo, sin temor a equivocarme, que aquí se están incrementando el número de arbitrajes. No son muchos todavía, pero las partes están actuando con más confianza. Lo que deberíamos tratar de hacer es no judicializar el arbitraje y ver cómo nos circunscribimos a lo que hemos convenido. Yo me voy a tener que despedir ya, te doy un abrazo y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy pronto estarás al aire y bueno, ya conversaremos. De todas muchísimas maneras, gracias. a ti, Álvaro, quedo siempre pendiente de ti y conversamos. Un abrazo.